Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. A ver si alguien me lo puede confirmar, por favor. Porque estuve tocando la configuración y tengo miedo de que ni se vea ni se escuche. A ver, a ver. Ah, ahí la veo, Dana. Bueno, perfecto, Dana. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Tu Vida en Fin. En esta saga llamada Bestias Íntimas, Monstruos de la Sombra. Y en la cual lo que estamos haciendo es abordar cada uno de estos monstruos, de estas bestias, que en este caso los mitos griegos, eh, nos muestran como los fabulosos adversarios de los héroes. Y tratar de comprenderlos de manera en sí, cada uno de ellos, qué es lo que representa, qué es lo que encarna, o lo voy a decir con otra palabra, qué es lo que defiende. Y en cada uno de ellos, por supuesto, hablamos también de el héroe que se enfrentó contra cada uno de ellos y qué armas utilizó, porque nos da una buena pauta de qué es lo que nosotros tenemos que usar para poder derrotar a nuestros propios cerberos, a nuestros propios ortros, a nuestros propios geriones, a nuestras propias hidras. Porque todos estos monstruos están en tu sombra, están en esa parte de tu ser que quedaron relegados, suprimidos, reprimidos, mejor dicho. Están ocultos, están debajo de un paraguas que los oculta de la conciencia. Entonces, bueno, la propuesta es esta. Empezar a poder arrojar luz sobre esta sombra, poder entenderlos, porque a pesar de que vos digas, bueno, pero yo nunca vi una hidra, sin embargo, te encontrás con la hidra un montón de veces. El tema es que no sabés qué es la hidra. Y tu hidra es muy distinta a la de tu vecino. Así que es otro factor a tener en cuenta. Bueno, antes de empezar, les pido y les recuerdo, por favor, que tengan la amabilidad, quienes nunca han visto los videos, bueno, están todas las sagas en la página de Tu Vida en Fi, pueden ingresar, por supuesto está todo publicado de forma totalmente gratuita. Los contenidos los estoy subiendo ahora también a YouTube, y cuando ahora voy a subir la tercera saga, esta creo que es la sexta, cuando suba la tercera saga, que es la de Panteón Arcanum, donde vinculamos los arcanos mayores del tarot con los mitos griegos, voy a subirlas de manera que suba el capítulo 1 y el capítulo 1 de Reflexiones en Fi, en el cual he invitado a personas que he considerado idóneas para hablar del tema, para reflexionar acerca de lo que hablamos en el programa 1. Entonces tenemos el programa 1 de Panteón Arcanum y luego el primer capítulo de Reflexiones en Fi. De manera que quede todo cerrado ese tema hasta el segundo, que es segundo capítulo de Panteón Arcanum, segundo capítulo de Reflexiones en Fi. Y de esa forma vamos de una manera más armoniosa, recorriendo esos 22 escalones, que son los arcanos mayores. Por supuesto, lo voy a hacer en forma de estreno en YouTube, de manera que, si bien el programa no está en vivo, porque es una grabación, podamos intercambiar impresiones, ideas, dudas, a través del chat y a través de los comentarios del programa. Así que bueno, están más que invitados a suscribirse al canal de YouTube y
a comentar y mirar todos los programas y los contenidos que sean de su interés. Muy bien. Si me permiten, ahora entonces voy a compartir la presentación para ir guiándonos también un poquito en el programa. Antes de eso, si me permiten, voy a saludar a quienes tienen la amabilidad de estar aquí en vivo conmigo. Bueno, primero que todo, bienvenida y muchas gracias por estar, Dana Malca, que, bueno, hoy Dana y su espacio, que es Arte Alegro, que se lo recomiendo a quienes no lo hayan visto aún, están de fiesta porque, bueno, es la voz de ese video hermoso que está en Tu Vida en Fin programado, que es publicado, perdón, que es la canción de la bioenergía áurea. Así que, bueno, felicitaciones, Dana, y muchas gracias por estar. Bienvenido José Luis Yáñez, un saludo desde España, otro de Argentina. Muchas gracias por confirmarme que estaba todo bien. José Apolo, bienvenido José. ¿Desde dónde? Desde Guayaquil, Ecuador. Se oye bien, dice. Bueno, muchas gracias José, bienvenido. Luis Mateos Armadas, muchas gracias como siempre. Ahí te veo en el chat. Gaby Lunario, hola mi amor, muchas gracias por estar y por acompañarme. Bienvenida Laura Sterren, hola, buenas noches también para vos. Marcela Valenzuela, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dice José Luciani, es muy interesante, fenomenal. Bueno, me alegro mucho que te interese. Después me contarás si cumple o no tus expectativas y si no, bueno, estoy dispuesto a todas las observaciones y sugerencias que se les ocurran también como para considerarlo. ¿Quién más anda por aquí? Susana Brandán, saludando ahí, buenas tardes. Y bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Un segundito, por favor. Compartir pantalla. Y aquí está la presentación. Bien. Entonces, la hidra de Lerna, ¿no? Como siempre, en esta saga, lo primero que hago es recorrer con ustedes esta cuestión familiar, ¿no? Que Dana el otro día se reía y decía que qué linda familia, ¿no? Como que nos los imaginábamos todos sentaditos en la mesa navideña. Porque vemos que todos estos monstruos, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría, son como parte de la misma familia, son parte de la misma familia. Aquí vemos, por ejemplo, que tanto las grallas, las gorgonas, donde estaba Medusa, que después dio a luz a Pegaso y a Crisaor, que después dio luz a, bueno, no Crisaor, Calírroe, dio luz a Gerión, Equidna, un tal Ladón que aún no hemos visto, a Equidna tampoco la hemos visto, pero empezamos a mirar su prole. Acá vimos cómo esta enigmática Equidna tuvo como hijitos, digamos, la guardería de Equidna tenía a Cerbero, que era el perro este infernal, el guardián del infierno, ¿no? Del inframundo, de 3 cabezas. Lo tenía Ortro, que era el guardián del rebaño de Gerión, de Geriones o Gerión, que también era un perro de 2 cabezas. Luego tuvimos a la Quimera, que es la que vimos en el programa anterior. La Quimera era un monstruo que tenía 3 cabezas, pero no juntas como Cerbero. Ella tenía cabeza de león adelante, cabeza de serpiente o de dragón al final, y en el medio una cabeza de una cabra, ¿no? Una cosa realmente espantosa y muy poco conveniente, ¿no? Porque imagino que las cervicales se le contracturaban bastante y tenían que hacerse un masaje completo, porque no tenía cervicales por todos lados este bicho. Realmente era una de las cosas que comentábamos en este programa, era lo difícil
lo complicado que era imaginarse ese monstruo. Y que eso aparte tenía un sentido. ¿Eh? Todo tiene un sentido, todo tiene un símbolo. Porque no tenemos que pensar en un bicho con cabeza de león, de cabra y de serpiente. Tenemos que pensar en lo que está intentando transmitir ese animal, esa bestia. Bueno, en el programa anterior hemos recorrido, y es muy interesante, la quimera como concepto, al punto tal que hoy día se utiliza como palabra, como parte de nuestro léxico, que estoy viviendo una quimera, ¿no? O estás persiguiendo una quimera. ¿Qué significa eso? Que estás persiguiendo algo totalmente ilusorio, vano, que no puede existir, ¿no? Que no puede hacerse real. Es como lo opuesto a lo real. En el programa anterior justamente explicamos exactamente por qué esa era como el talón de Aquiles de la quimera. ¿Mm? A ver qué dicen por aquí. Ahí lo veo, Carlos Alberto Jacobo. Bienvenidos, Carlos. Muchas gracias por estar. Dice Gaby que la hidra de Lerna tiene muchísima carga simbólica. Sí, y además es uno de los monstruos más conocidos de la mitología. Por eso yo en algún momento dudaba de así, lo hago o no lo hago, otro programa de la hidra. Digo, pero claro, hay cosas de la hidra que quizás hay una en particular que estoy casi seguro que la mayoría la va a desconocer. Así que bueno, dije, si hay algo que sumar, vamos y hacemos el programa igual. Dice Dana, la familia Adams un poroto. Sí. La verdad es que es una familia bastante complicada esta, ¿no? Y bueno, y hoy llegamos a la hidra. A este monstruo que ahora vamos a recorrerlo. Aquí está, ¿no? De hecho, es parte de la portada de la saga, ¿no? De la serie de Bestias Íntimas. Acá tenemos a la imponente, tremenda hidra de Lerna. Un monstruo que asolaba una región, justamente llamada Lerna, que en la época de Heracles era una zona de enormes pantanos. Ahora, por ejemplo, hay lagos y lagunas, pero en esa época no estaban, era todo pantanosa. ¿También? Tuvieron que hacer muchas obras de desecado de pantanos y de purificación de aguas para tener eh, el lugar ese como está ahora. Igual hay cosas que se mantienen, ya vamos a ver qué. Este pichoncito de Equidna y de ese marido desconocido hasta el momento, tenía las siguientes características. Primero, algo que parece que era parte de la genética, ¿no? de la familia, multicefalia. Tenía un montón de cabezas. Recuerden, Ortro tenía 2, Cerbero tenía 3, la Quimera tenía 3, o sea, Cerbero 3 adelante, la Quimera 3 en cualquier lugar, y este les ganó a todos porque dijo, no, yo tengo, depende de la versión, 7, 9 o 50 cabezas. Ganó la apuesta y ahí quedó, ¿no? Otra particularidad que tenía la hidra era que una de esas cabezas era de oro. Todas las demás eran cabezas así dracónicas, ¿no? O serpentinas. Otra característica que tenía era que era enorme. Un monstruo enorme, acuático, porque habitaban en el pantano, no era en la zona que merodeaba. Ella vivía en el pantano. ¿Está bien? Y no en los bordes del pantano, sino que en las profundidades. Porque hay lo que se conoce como un lago, en Lerna,
Era un lugar profundísimo, a tal punto que los griegos, los antiguos, y los no tan antiguos, ya estamos hablando de 4 o 5 siglos después de Cristo, seguían tratando de encontrar el fondo, y no lo encontraban. Entonces, de esas profundidades emergía la hidra de Lerna. ¿Ok? Otra característica que tenía era que, y yo entiendo que a partir de ahí viene la duda y el desacuerdo en cuanto a cuántas cabezas tenía, es que en realidad si le cortabas una cabeza, del corte surgían dos. Entonces muy difícilmente se ponían de acuerdo porque quizás en algún momento tuvo 7, después alguien le habrá cortado una, quedó con 9 y así sucesivamente hasta tener quizás las 50 cabezas que en otro lugar decían. De todas formas, siempre decimos, esto es simbólico. Implica remarcar una exageración para que no te pase desapercibida. La cantidad de cabezas, cuando te ponen 7, 9, 50, 100, ¿no? Como en el caso de los brazos de los hecatónquiros, ¿no? ¿Qué quieren decir? Quieren decir que sobre esa característica hay algo importante, no lo dejes pasar. ¿Ok? Porque no son importantes las patas. Si no te hubiera puesto, tiene 70 patas. No, son importantes las cabezas. ¿Ok? Otra característica de este animalito era su sangre. La hidra tenía una sangre extremadamente venenosa, a tal punto que si vos tocabas un arma con su veneno, ese veneno no se sacaba jamás. Es decir, la espada quedaba dotada con la mortalidad de la sangre de la hidra, para siempre. Por eso Heracles, por ejemplo, cuando mata a la hidra, perdón que les revele el spoiler, lo que hace es unta la punta de sus flechas en la sangre de este animal. Pero era tan venenosa esta sangre, este líquido, que si tocaba el agua de una corriente, de un río, una laguna, un lago, todos los peces automáticamente eran imposibles comerlos. Era realmente una cuestión muy tóxica. Dice Gaby, en la mitología hindú, eso de los múltiples brazos se usa en positivo, los dioses manejando muchísimos cambios. No, caminos. Claro, bueno, por eso. De todas formas, es lo mismo. Simbólicamente, están queriendo, cuando te muestran una Durga, por ejemplo, ¿no? Durga es un buen caso, donde te muestran esa foto que está con todas las manos, ¿no? Y con una tiene un don de cada dios. Ahí, toda esa multiplicidad de brazos está queriendo representar un punto importante, una característica destacable de, en este caso, esa diosa. El qué y el cómo dependen del uso y de quién es, ¿no? Pero siempre la multiplicidad cuando parece una multiplicidad distinta o rara, es porque algo te está queriendo decir. Es parte del recorrido de poder interpretar simbólicamente un mito. Independientemente del mito que sea, estoy hablando, puede ser un mito, no sé, precolombino, acá, azteca, inca, no importa. Siempre están queriendo señalar algo con la multiplicidad. No es que necesariamente implique caos o desorden. ¿Está? En el caso de los hecatónquiros implicaba eso. En el caso de la diosa implicaba una multiplicidad de dones. Y en el caso de la hidra, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir. ¿Está? Pero no me quiero meter ahora. El Doctor Strange también dice. Bueno, ahí ya estamos entrando en la mitología de Marvel,
¿ok? Pero bueno, es un muy buen caso también. Entonces, estas eran las características de la hidra, para destacar. La cantidad de cabezas que tenía, una de ellas era de oro, cortabas una cabeza, salían dos, vivía en las profundidades de este lago pantanoso, y su sangre era decididamente mortal. Era un veneno totalmente tóxico. Y algo que es muy interesante en sí, y cuando cerremos este programa creo que van a estar de acuerdo conmigo, es también el lugar donde vivía. Cuando yo digo el lugar, estoy hablando del pantano. El pantano en sí, donde la hidra habitaba, de donde emergía de esas profundidades, no era un lago, era un pantano. Era un lugar con agua estancada, viciada, poco oxigenada, un lugar peligroso, un lugar denso, agua sedimentada, muy sedimentosa, barrosa. No era transparente, era bien translúcida. Realmente no era el mejor o el más bello de los parajes, ¿no? Pero a ella evidentemente le encantaba porque de ahí vivía ella, ahí se había instalado. Muy parecido a algo que habíamos hablado de la quimera, porque la hidra no es que no sufrió, digamos, la suerte de sus tíos, no, sus tías, mejor dicho, ¿no? Pues recuerden que, vamos a volver al árbol genealógico, la hidra, la quimera, Cerbero, etcétera, son hijos de Equidna. Y Equidna era hermana de las gorgonas y de las grayas. Tanto las grayas como las gorgonas habían sido exiliadas a un lugar muy lejano. Siempre me acuerdo de Shrek cuando digo eso. Era un lugar que estaba eh, más allá de lo conocido, en el plus ultra, más allá del Peñón de Gibraltar, en las lejanías del Océano Atlántico, que era un lugar realmente desconocido, donde no daba el sol. Se pensaba que allá, en el lejano oeste, justamente ahí moría el sol. Y en ese lugar habían sido desterradas estas grayas, estas gorgonas, que en ese momento, en esos programas, habíamos comentado que en este destierro hubo algo importante en cuanto a que fue un cambio de orden. Ellas estaban asociadas a una energía tónica femenina, fuertemente femenina. Tónica significa telúrico, ¿no? de las profundidades de la Tierra. Mientras que en el nuevo orden divino, estaba Zeus con toda su élite olímpica y todos estos seres anteriores, provenientes de linajes distintos. Fíjense que Zeus y los olímpicos son parte de otra línea, son parte de Gea y Urano, de esa línea vienen ellos. Incluso los titanes vienen de ahí. Mientras que Gea y Ponto tienen a todos estos. Siempre todo esto lejos, ¿no? Sin embargo, los hijos de Equidna no fueron por ahí, no se fueron lejos. Quedaron en lugares particulares, como por ejemplo, bueno, la quimera estaba en esa zona volcánica de Asia Menor. Ortro estaba en la isla con Gerión. Cerbero estaba en la entrada al inframundo. Y la hidra estaba en Lerna. ¿Por qué estos estaban dentro de la zona del alcance de los dioses? Tiene un motivo, tiene una razón. ¿Ok?
pero ya la vamos a ver más tarde. Lo importante es que nos quede claro que la Hidra no se fue más allá. Ella se quedó en ese lugar, porque tenía una función. Y acá es importante que entendamos, y vamos a empezar ya a decirlo, que si bien Zeus era el rey del Olimpo y de la creación, en realidad Zeus sobre todo regía en los poderes celestes. Luego tenía dos hermanos, Poseidón, que regía sobre el mar, y Hades, que regía sobre el Hades, sobre el inframundo. Habíamos visto, por ejemplo, cómo Cerbero había sido tomado por Hades para establecerlo como guardián del inframundo. ¿Recuerdan eso? Que el perro este de tres cabezas era el que custodiaba la entrada y la salida del inframundo. Nadie podía entrar y nadie podía salir de ahí. De hecho, una diosa del inframundo se llama Hécate, que está asociada a la hechicería, la brujería y todo eso, que es la triple diosa. Hécate estaba íntimamente relacionada con Cerbero. De hecho, hasta se decía que Cerbero respondía solo y únicamente a Hécate. ¿Por qué les estoy contando esto de Cerbero ahora? Porque la Hidra de Lerna no eligió este pantano para habitar por capricho o porque le gustaba la cantidad de mosquitos que había ahí en ese lugar. Ella lo eligió o fue designada a este lugar para cumplir una función que casualmente no suelen comunicarlo, no está en todos lados. O cuando hablamos del trabajo de Heracles, no queda dicho por qué Euristeo lo manda a matar a la Hidra de Lerna. Ni siquiera cuando lo analizamos al mito desde el punto de vista del héroe solar, termina de quedar claro por qué en su segundo trabajo va a luchar contra este monstruo. Creo que hoy, después del programa, van a entender un poquito mejor por qué era necesario que Heracles, en su segundo trabajo, se enfrente a la Hidra de Lerna. A ver, ¿qué dice Gaby? ¿Para cuándo Marvel en tu vida? Uy, no me digas una cosa así porque me vuelvo loco. Leo cómics desde los 5 años, creo. Así que imagínate si no me gustan. ¿Qué dice? Dana, en el Hombre Araña está el Doctor Octopus. Sí, bueno, ahí igual ya estamos hablando, ¿no? de otra cosa, pero claro que sí. Dice Gaby, capaz que para que lo mate a Heracles. Claro, bueno, obviamente Euristeo, en el mito, ¿no? En el cuento, era el némesis de Heracles. Se lo mandaba a hacer estos trabajos era justamente para buscar que falle, que no los logre. Y si aparte se los sacaba de encima, mejor. Pero en realidad, Euristeo, en lo que hacía, y esto no porque Euristeo tenía secretamente esta misión, sino porque Euristeo lo que no sabía era que era también, él tenía un papel que cumplir para con Heracles. Y esto es importante porque hay veces que uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me toca trabajar? ¿Por qué con este jefe o con esta jefa? ¿No? ¿Por qué tengo estos padres? Hay gente que se pregunta eso. Espero que no sean mis hijos. Pero bueno, ¿por qué te tocó este padre? Y bueno, porque algo tenés que aprender.
de eso que no te gusta mío. ¿Está bien? De la misma forma, Heracles no hubiera logrado lo que logró si no hubiera tenido que atravesar los trabajos con Euristeo. Los trabajos que Euristeo le encargaba. De todas formas, como digo siempre en esta saga, acá el héroe, el personaje es el monstruo. Del héroe se habla un montón y de hecho quizás alguna vez hablemos nosotros también de todo el viaje del héroe en cada uno de estos capítulos. Pero acá lo que nos interesa es el monstruo, es la bestia. Y la bestia acá es la hidra. Y al héroe vamos a recurrir para que nos cuente qué hizo para ganarle. Así que aquí lo tenemos al señor Heracles, hijo de Zeus, luchando contra la hidra de Lerna y dándose cuenta que esa afilada espada no le servía, no le era suficiente. ¿Por qué? Porque le cortaba una cabeza y le salían dos. Entonces llegaba un punto en que decía, es peor, tengo más enemigos cada vez que le corto una cabeza, ¿no? Entonces lo primero que hubiera dicho es que de hecho él se siente frustrado en un momento porque no lograba, o sea, en lugar de avanzar y de tener menos problemas, cada vez tenía más. Más luchaba, más cabezas cortaba, más cabezas tenía después para volver a cortar. Y todas lo atacaban. Entonces realmente era algo... la solución no estaba en seguir repartiendo espadazos. Eso fue la primera conclusión a la cual llegó Heracles. Esto tengo que lograr ganarlo de otra manera. Por suerte, Heracles a este encargo no fue solo. Se llevó a su amigo, Iolao, que si bien no era el más aguerrido guerrero, parece que Iolao era bastante inteligente, ¿no? Bastante despierto mentalmente. Entonces, cuando veía esto de que cada vez que Heracles cortaba una cabeza de ese cuello, emergían dos nuevas, Iolao prendió una antorcha y lo fue asistiendo, es decir, Heracles cortaba y Iolao cauterizaba la herida. Le acercaba la antorcha, quemaba y no volvían a salir esas cabezas. De esa forma, Heracles logró vencer a la hidra de Lerna. La logró matar. ¿Por qué? Porque en un momento observa la cabeza de oro y en vez de seguir con todo el enjambre de serpientes, ¿no? que se le iban encima, él fue directamente a esa, cortó, agarró la antorcha, quemó y la hidra se murió. Ahí la veo que se sumó mi hermana allí. ¿Cómo está allí? Saludos a los chicos que están por ahí. Y también se sumó mi cuñada, Laura Lunari, la realizadora del video de la bioenergía áurea que les comentaba al inicio. Así que bueno, felicitaciones también para vos, Lau, para Gaby, para Dana y para Franco, que son los homenajeados de ese video. Dice Celia, ¿la venció? Primero, hola Celia, que no te había saludado antes. ¿La venció sanándole las heridas? Es una mirada muy interesante. Como pregunta es interesantísima, Celia. Vamos a reflexionarlo desde ese punto de vista también. Es un punto de vista que yo no había considerado, pero quizás algo tiene que ver. ¿Ok? Es interesante planteárselo. Recordemos esto. La pregunta es, ¿la venció sanándole las heridas? Vamos a ver.
Quizás algo de eso puede ser que haya. En fin, la cuestión es que a nivel de mito, Heracles de esta forma logra derrotarla y el pantano queda sin Hidra, ¿no? El mito dice eso. Sin embargo, ahora viene la parte interesante, por lo menos la parte que me interesa a mí, ¿no? Del programa, que es ¿qué simboliza? Y acá es cuando las preguntas, como la que se formuló Celia Vera recién, juegan un papel fundamental. Primero está la cuestión que decíamos antes, que ¿por qué tantas cabezas? ¿Qué simboliza esto de que cortás una y salen dos? ¿Qué pasa cuando vos te dirigís a hacer algo que está fuera de tu zona de confort? Inminentemente empiezan a aparecer problemas. Y le das atención a uno y te aparecen dos más. Y vos decís, pero es como que querés hacer dos pasos y no se puede porque te demandan atención desde acá, te demandan atención desde allá, te demandan atención de que vuelvas a hacer algo que ya creías que habías ya terminado de hacer y no podés avanzar, no podés dirigirte. Esas son las, vamos a decirle, ocurrencias, las cuestiones que surgen de tu propio psiquismo, las propias resistencias a que vos avances más allá de tu zona de confort. Sin embargo, acá hay algo que no está claro. Normalmente en hermetismo decimos que la hidra de Lerna representa la falla, con su cabeza de oro, la falla, eso que está más allá de toda nuestra programación, y las formas de falla, que son todas las infinitas formas que toma, o las infinitas cadenas de procesos que terminan haciendo que se juegue esa falla que cada uno tiene y que es distinta en cada persona. Yo acuerdo con eso, no es que no, pero hay algo raro en esto, en este mito. Cuando vos lo decís simplemente que la hidra es la falla y la forma de falla. Cuando te dirigís a algo que está más allá de tu zona de confort. Esa parte es la que yo no acuerdo. La hidra de Lerna no está protegiendo los bordes que están más allá de tu zona de confort. La hidra de Lerna está en tu zona de confort. Igual que la quimera. Porque ellas no se fueron más allá, no fueron exiliadas. Ellas se quedaron ahí, en lugares bien concretos, ¿no? Y así como se quedaron, acá Euristeo les dijo, andá, limpiame los bichos estos, le dijo Heracles. Andá, llévate el raid y matame todos estos bichos porque tengo ganas de acondicionar la casa, ¿no? Y tengo ahí mi zona de confort y tengo una hidra de Lerna ahí, en el pantano y todo eso. Entonces, dice Camelo, ¿qué dicen los historiadores? Los historiadores dicen que Heracles, porque hay historiadores que dicen que Heracles existió como tal, Heracles ayudó a drenar y disecar los pantanos donde vivían en unos cañaverales una cantidad terrible de víboras. Realmente había una infestación de víboras y Heracles, con el fuego, prendió fuego todo ese cañaveral y las mató o les dijo váyanse para otro lado. Y entonces se pudieron recuperar esos lugares, mayormente. Quedaron estos lugares profundos que
fueron los famosos lagos de Lerna, que yo les contaba que siempre trataban de averiguar cuál era el fondo, cuál era la profundidad. Entonces, vuelvo a la pregunta. Si la hidra no estaba en los bordes, en el más allá, ¿cuál era la función de la hidra en Lerna? ¿Por qué estaba en ese pantano? ¿Alguien se lo planteó alguna vez? Seguramente que sí. ¿Quiénes? Los que hicieron el mito. ¿Por qué? Porque acá está lo que creo que la gran mayoría no conoce porque la gran mayoría no nombra. Y es que en Lerna, en estos pantanos profundos de Lerna, había otra entrada al inframundo. En esas profundidades insondables, también había una entrada en una cueva subterránea al inframundo. Y la hidra estaba ahí para asegurarse, igual que su hermano Cerbero, que de ahí no entra ni sale nada. Fíjense que el último de los trabajos de Cerbero, de Heracles, es sacar a Cerbero a la superficie. El tema es que la hidra en sí era mucho más que la hidra, era mucho más que las víboras del Senegal, perdón. La hidra era el pantano en sí. ¿Por qué? Porque todo ese pantano era el que hacía imposible lograr acceder al Hades por ese lugar. De hecho, como Heracles mata a la hidra en el pantano, en ese pantano estaba muerto porque estaba contaminado con la sangre de la hidra. O sea, no que estaba muerto, pero no se podía comer nada de lo que había ahí. Porque estaba todo como contaminado. ¿Mm? Esta cuestión de corrupción. Y acá nos empezamos a acercar a qué significa la hidra. Si Lerna, si el pantano de Lerna y la hidra en sí, la función de la hidra era impedir que alguien logre acceder al inframundo, realmente era algo bastante difícil. Digamos que como estar portero, como portero de una puerta por donde no pasa nadie. Era tan profundo que era imposible sumergirse, aunque no esté la hidra ahí, y llegar a esa puerta. Entonces, nuevamente, ¿por qué necesitaba este portal? ¿Por qué necesitaba este portal, este guardián? Porque quizás no era una guardiana de que entren, sino de que salgan. Cuando lo miramos desde este punto de vista, ahí tiene un poquito más de sentido que Heracles haya ido a matar a la hidra de Lerna en su segundo trabajo. Porque si lo que ella guardaba era que no salga nada del inframundo, ¿cómo te vas a iniciar en el viaje de conocerte a vos mismo si no te permitís recibir, comprender, empaparte, analizar, permitirte ver los contenidos de información que están ocultos para tu conciencia en tu inframundo? Es necesario matar a este guardián para permitir recibirte, que floten, que eso que está profundo, abajo, flote. Y salga sin que la hidra se lo coma en el camino.
Esa era la cuestión de la hidra, esa era la función de la hidra. Por eso ya estaba en Lerna, por eso emergía de las profundidades. Porque estaba custodiando la no salida de esos paquetes de información. Heracles no podía lograr, no podía ser, no podía evolucionar, no podía iniciarse a sí mismo en su camino, no podía comenzar su trabajo, si no se permitía empezar a poder verse. Para poder aprender de vos, necesitas observarte. Y observarte como no te observaste nunca, no es mirándote al espejo, sino mirándote en tu actuar, mirándote en tus deslices, en tus errores, en tus no puedo, en cosas que dijiste, pero no, lo que quise decir fue esto otro, en tus furcios. Y todo eso implica tener atención y poder recibir esos contenidos, ni hablar del mundo de tus sueños. El mundo de tus sueños es oro en información, pero tenés que estar permeable para poder recibirlo. Si no, son pavadas que te pasaron a la noche. No vas a aprender. Aunque sueñes, el proceso de aprendizaje es muy distinto. ¿Se comprende? Entonces, esa era la función de la hidra. Asegurarse de que eso no pase. ¿Y qué implica la hidra entonces? Además de la falla y de las formas de falla. Implica los vicios. Los vicios que aseguran que esa información que está ahí abajo y que tiene como causa, como prima causa, emerger a tu conciencia, se quede ahí abajo. Entonces, por eso era necesario matar a este guardián. Voy a leer un poquito porque veo que hay un par de comentarios. Dice Gaby, las cauterizaba con fuego para que no vuelvan a crecer. Bueno, ahí vamos a esto. Ingrid Trujillo. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida, no te había saludado antes. Las anotaciones desde la perspectiva, entiendo yo, iniciática, suman mucho, muy valoradas. Muchas gracias. Dice Ingrid. Ah, sí, la perspectiva iniciática. Marcela dice, para que no salgas del pantano por miedo. Entiendo que es la pregunta esta de ¿para qué, no? ¿Para qué hacía esto? Ni siquiera era para que no salgas del pantano. Es para que bueno, sí, de alguna forma sí. Es para que lo que no salga del pantano sea esa información que son esas perlitas de oro que cuando vos haces un proceso de transformación personal, es parte de lo que vos aprendés. Y no lo aprendés escuchando a alguien o mirando un video, lo aprendés poniendo el cuerpo, lo aprendés a través de tu experiencia. No es algo que te dice alguien, es algo que vos aprendés. Por eso es tuyo. Siempre fue tuyo. La única cuestión es que ahora lo reconoces que está en vos. Y no importa si es malo, feo, desagradable. No importa, es algo que te negabas a ver y ahora lo reconoces. Reconociéndolo tenés la posibilidad de mejorarlo. De lo contrario, no tenés forma. No se puede. No se puede mejorar lo que me niego a darle categoría de existencia. Primero tengo que reconocer que existe. Después tengo la posibilidad de trabajar y mejorarlo. No se puede trabajar en otro orden. Lamentablemente es así. Entonces, dijimos que Heracles mata a este ser con cortes de la espada y antorcha, ¿no? Esto que preguntaba Celia hace un ratito. ¿Será que la venció curándola de alguna forma? Como todo es parte de nuestro inconsciente, y es parte de nosotros, consciente o inconsciente, no importa. Como uno es una unidad, entonces la hidra también es parte tuya. De alguna forma, la hidra es una versión viciada de que está custodiando algo que el mismo vicio, la misma
sangre venenosa, corrupta, nuestra, de esa arteria negra que tenemos por acá, es la que hace, la que le dio esa función. Entonces, justamente, lo que hacemos es curarnos. No es que la curamos a la hidra. La hidra nunca debió haber sido una hidra. Nosotros la alimentamos. Nosotros le dimos esa función. Nosotros la pusimos en este pantano y le dijimos, ojito con que salga algo de acá abajo. Porque acá yo guardo, no sale nada. A través de un mecanismo que se llama represión. La conciencia, cuando algo no le gusta, se escapa, no lo quiere asumir, no quiere recordarlo, tiene un mecanismo muy fácil y que es muy funcional donde dice, bueno, ¿sabes qué? Este paquetito les pone un moñito y dice, ¡ping! Represión, subsuelo, baja y no vuelve a subir. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los que pusimos ahí a la hidra y le dimos de comer y le dimos una función. Entonces nosotros somos los que tenemos que curarnos. ¿Cómo? Y ahora hay que derrotar a ese bicho. ¿Está? Porque es un monstruo. No lo vas a amansar. Es una parte viciada tuya. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Otra cuestión interesante es que la hidra vivía en esas aguas cenagosas, pero eran aguas. Digamos que es un agua muy escorpiana, ¿no? Es un agua densa, pesada, viciada, poco oxigenada. Pero es agua. Y la hidra, con esta cualidad de cabezas de serpiente, la serpiente es un animal que está asociado ¿a qué? ¿A qué elemento? La tierra. El pantano es agua barrosa. Nuevamente, agua y barro. Entonces, es un mundo acuoso muy terroso. Están presentes esos dos elementos de una forma muy significativa. Agua y tierra. Los dos elementos yin, los dos elementos femeninos. ¿Y con qué la vence Heracles? Con la espada y el fuego. La espada es símbolo de aire, símbolo de palabra, es el corte. Y el fuego, es decir, los dos elementos yang, los dos elementos masculinos, padre e hijo. Fíjense qué armonioso, que justamente esas dos, porque no fue ni con flechas, no fue con piedras, necesitó los dos, el corte y quemar. Corto, cauterizo, corto, cauterizo. Primero el hijo, luego el padre. La palabra corta, pero luego hay que purificar. Porque de lo contrario, con el corte solo, tu yo toma todas las excusas posibles para lograr otros dos grandes focos de atención donde vos te pierdas. Ese es el secreto de enfrentar la hidra, es corto, cauterizo. Corto, purifico. Y buscar la cabeza de oro. ¿Qué es buscar la cabeza de oro? Es buscar la razón más profunda de por qué esa hidra está ahí. Aislar las distracciones e ir directamente a la cabeza de oro. Eso te va a economizar un montón de trabajo, porque matás esa y muere la hidra. La cabeza de oro es la que ubicó a esa hidra en ese pantano. ¿Ok? Por eso yo les decía que la hidra en sí es el pantano.
¿Se entiende? Entonces, es una personificación de ese mismo pantano. Porque el pantano mismo, con esa enorme profundidad, es el que se encargaba de asegurarse de que nada pueda entrar. Pero como que había que dejar claro que la cuestión era que no salga algo también, ahí se instauró la hidra. ¿Mm? Bueno, a ver si me estoy olvidando algo más que quiero contarles. Creo que más o menos lo más importante ha estado dicho, ha quedado dicho. Un segundito, voy a quitar un segundito la diapositiva. Y antes de cerrar, primero voy a leer un poquito el chat, a ver quiénes están aquí, si quedó alguna pregunta. Dice Celia que quedó muda. No, Celia, habla, no te quedes muda. Justamente, uno de los mecanismos de represión es callar. Entonces, no te quedes muda, ¿eh? Habla y decilo, ¿dale? Pero fíjate que acertado que fue esa visión, ¿no? De cómo en realidad al cortar y al cauterizar estaba curando. ¿Por qué? Porque el veneno estaba en la sangre, estaba en el líquido. El fuego lo que hace es cauteriza el líquido, lo solidifica, la coagula. Así que bueno, estaba muy bien orientada tu apuesta. Dice José Apolo, pregunta, ¿del Hades o mundo de los muertos? Supongo que lo único que debe subir es el alma de los muertos purificada. En realidad, los griegos no tenían esta concepción de que eh, el inframundo era un lugar malo. Eso es un concepto muy, muy cristiano, muy judío-cristiano, sobre todo cristiano. ¿Eh? El tema de que el infierno, o sea, lo que está abajo es el infierno y el fuego y el demonio con el pinche rojo y la cola, ¿no? Para los griegos, el inframundo, el reino de Hades, era el lugar de recepción del alma. Algunas de ellas, para quedarse allí, otras, en algún momento, podían volver. Y además estaba la cuestión de que, por ejemplo, no todo el inframundo, no todo el reino de Hades era un lugar lóbrego y sombrío. Estaba la isla de los bienaventurados, estaba el lugar que era donde iban las almas de los héroes, estaban los campos elíseos. Eran lugares realmente muy parecidos a la idea del paraíso que, que tiene el cristianismo. ¿Mm? Eh, la cuestión no era no era un lugar de miedo. El miedo era el hecho de que si ingresabas no podías volver. Si llegabas a poder ingresar, era muy probable que no puedas volver de ahí. Ahí estaba el temor del Hades, pero no en que era un lugar feo, terrible y malvado, digamos, ¿no? No que los malos y los pecadores iban hacia allí y luego se purificaban e iban al cielo. De hecho, los héroes, cuando morían, las almas de los héroes iban justamente a un lugar del inframundo, un lugar del Hades, que no tenía nada que ver, por ejemplo, con el Tártaro, que era una zona muy profunda y ahí sí era el lugar de condena, de castigo. No sé si esto, sobre todo por eso que decís vos de lo que tiene que subir es el alma purificada. Realmente, los griegos creían que las almas bajaban al inframundo y de hecho, si habían sido bien orientados, los acompañaba Hermes o Tánatos y eran acompañados hacia ahí en esa travesía hasta que llegaban bebían las aguas del Mnemosine o del Lete, dependía si estaban habilitados a recordar su vida pasada o no, y luego eran conducidos a su destino final de acuerdo a lo que habían vivido, a su experiencia. Y acá volvemos de nuevo a lo importante que es la experiencia, porque es la experiencia la que te acreditaba, la que te daba crédito para tu vida al más allá.
Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta, José, y si no, escribime de nuevo y te respondo. Muchas gracias. Y Celia dice que buena explicación, muy movilizante. Bueno, muchas gracias, Celia. Muchas gracias también por haber participado. Bueno, queridísimos, me despido. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en 15 días en el siguiente episodio de esta saga de Bestias Íntimas y nos vamos a encontrar ya con la Esfinge, que vamos a ver en qué parte de este árbol genealógico está, si es que está. Y les pido por favor que si les gustó el video, si les sumó, denle un me gusta, compártanlo, denle me gusta a la página o para suscribirse al canal de YouTube. Es la forma en que, sin más que 3 segundos de parte de ustedes, logro recibir también yo su valoración. Así que bueno, les envío un abrazo gigante y nos vemos muy prontito, primero a través de esta condensación que voy a volver a subir a YouTube, la saga número 3. Esto va a ocurrir en estas semanas. Y en vivo nos volvemos a encontrar en 15 días, el próximo domingo, no, el siguiente, 19 horas de Argentina, con la Esfinge. Un abrazo gigante y nos vemos. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por su participación. Hasta luego. Excelente vida para todos.